Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Después de algunos meses de ausencia, volvemos con un nuevo webinar eh, para nuestra comunidad de ciencia y tecnología Mundo EPIX, que ya tiene más de 7.000 miembros. Estamos muy contentos de volver a estar frente a ustedes para compartir un tema que nos parece bastante interesante, no solo por su impacto, sino también por su constante desarrollo y, bueno, es un tema que cada tanto tiene avances, descubrimientos y usos prácticos para todo lo que es el campo de la salud y la medicina. Hoy vamos a hablar del rol de la inmunología en épocas de pandemia. Vamos a conocer cuál fue su impacto, tal vez en algunos casos inadvertido, pero hoy vamos a compartir cómo influyó durante ese tiempo difícil que vivimos. También vamos a hablar de la inmunopatología, de la inmunoterapia, del inmunodiagnóstico, del rol de la inmunoterapia y de la inmunología en general en el desarrollo de vacunas, todo lo que es el plasma convaleciente y algunas otras estrategias que bueno, son parte de este inmenso campo de estudio que es la inmunología, pero que hoy tratamos de condensar y agradecemos por ello a nuestra invitada, la doctora Natalia Núñez del Prado, a quien agradecemos el tiempo, la predisposición. eh, bueno, Antes de continuar, vamos a conocer un poco acerca de su trayectoria. Ella es médico especialista en inmunología, formada en la carrera de medicina en la UMSA, en La Paz, Bolivia. Realizó su residencia de inmunología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid y cuenta con un máster universitario en investigación en inmunología en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente en la carrera de bioquímica y de medicina en la UMSA, obviamente el tema de inmunología y es médico inmunóloga en el Centro de Especialidades en La Paz, Bolivia. Agradecemos, doctora, por el tiempo, por la predisposición, por brindarse para compartir con con nuestra comunidad eh, un tema que es bastante amplio, pero que esperamos pueda abrir esta puerta para que mucha gente se interese por descubrir más, por aprender más. Y bueno, antes de continuar, quiero recordar a todos que pueden llenar el formulario para obtener su certificado de asistencia, así que cuando el mismo solo va a estar habilitado durante la, la transmisión, así que por favor cuando gusten dejan sus datos para que nosotros hagamos llegar el formulario de asistencia, el certificado, perdón, de asistencia en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Y sin más preámbulos, le dejamos, bueno, el escenario es suyo y muchas gracias nuevamente a todos por su participación y nuevamente a usted, doctora, por el webinar que se va a impartir a continuación. Hola, muchas gracias por este espacio para hablar de este tema tan importante que es cuál ha sido el rol de la inmunología en esta época de pandemia, ¿no? Bueno, vamos a tocar algunos temas que hemos elegido ya que hay muchos de ellos que podrían ser muy extensos. Vamos a intentar resumirlo todo en estos siguientes 50, 60 minutos que tenemos. Hablando primero de lo que son los aspectos generales sobre la infección por este virus que ha ocasionado esta pandemia que ya venimos viviendo un buen tiempo, lo que es la respuesta inmune normal y patológica frente a este virus, algunas consideraciones especiales, cuál ha sido el rol de la inmunología en lo que es diagnóstico, tratamiento, desarrollo de vacunas y otros aspectos importantes. Para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la cronología. Todo empezó, como sabemos, el 31 de diciembre de 2019, donde se informa en China a la OMS sobre, sobre algunos casos en Wuhan de un nuevo síndrome respiratorio. El 7 de enero se da a conocer el origen del brote, que era un nuevo coronavirus, llamado nuevo coronavirus de 2019. Muy rápidamente se comparte la secuencia de este virus, esto gracias a que ya se tenían secuenciados virus similares.
Para el 13 de enero ya se reportan los primeros casos fuera de China. Se lanzó una alerta epidemiológica días después por la OMS, declarándose a finales de enero una emergencia nacional. Se reportan las primeras muertes, ¿no? Ya en una fase 2 existen casos reportados en continentes fuera del continente asiático. Para el 11 de marzo ya se declara un estado de pandemia. Se le cambia el nombre oficialmente a COVID-19, a esta enfermedad por el nuevo coronavirus. Y bueno, luego entramos en una fase 3 que todos ya conocemos, donde a nivel mundial se tienen muchísimos contagios, muchísimas muertes y todo lo que hemos estado viviendo hasta este tiempo, ¿no? Apenas 6 meses después del inicio de la pandemia, eh, o más bien tantos meses después, ya que si bien ahora sabemos que ha durado mucho más, pero inicialmente no esperábamos que sea tanto, se planteaban varias preguntas, ¿no? ¿Por qué habían tantas diferencias en la respuesta inmune de cada individuo? ¿Cuál era la naturaleza en la respuesta inmune y cuánto tiempo dura? Si se habían desarrollado mutaciones preocupantes, que luego vimos así. La duda sobre si se llegaría a tener una vacuna que funcione, muchas estaban en desarrollo para ese momento, y finalmente algo que hasta la fecha no tenemos certeza, que era la pregunta de cuál era el verdadero origen de este virus, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de lo que es la respuesta inmune adaptativa para recordar un poquito. Sabemos que es una de las ramas de nuestra respuesta inmune que tiene que ver con los linfocitos T y los linfocitos B, que cuando entran en contacto con el antígeno, eh, por un paso que es la presentación antigénica, se activan los linfocitos T. Por su parte, los linfocitos B también se activan, empiezan a expandirse clones específicos que reconocen al antígeno. Hay una diferenciación celular, producción de anticuerpos, de células efectoras, destrucción del patógeno en el mejor de los casos, y entramos en una fase de apoptosis de nuestras células, generándose células de memoria, ¿no? Que sobreviven y que van a ser sumamente importantes para un posterior encuentro con el mismo patógeno. El virus del SARS-CoV-2 ya lo conocemos todos, es un virus ARN que tiene una serie de proteínas en su estructura, incluyendo la proteína Spike, que ya veremos por qué cobró tanta importancia. Y bueno, si bien en un momento hablaremos más sobre la respuesta inmune, en esta parte quería mencionar acerca de las variantes que se han ido generando, ¿no? Esto es algo normal, es algo que los virus hacen, van mutando y se van generando variantes. Algunas de ellas generan cierta alerta y otras se convierten en variantes de preocupación por ser más contagiosas, más virulentas, etcétera, ¿no? Esta fue una de las primeras variantes descritas, que tenía 32 mutaciones a nivel de la proteína Spike, 10 mutaciones a nivel del dominio de unión al receptor de la proteína Spike. Y aquí vemos algunas de las variantes que se consideran como variantes de preocupación por ciertas características. Se describieron por primera vez en diferentes países. Dentro de estas, la variante Omicron, que fue muy conocida, hubieron muchos casos en muchos países, incluido el nuestro. Y por su parte también estaban las variantes de interés, ¿no? Que son variantes a las que se les empieza a prestar atención por si en algún momento fueran preocupantes. Respecto a lo que es la enfermedad, a la COVID-19, sabemos que cuando nos exponemos al virus pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que nos infectemos y que no. Esto dependerá de muchos factores, incluyendo la carga viral, la bioseguridad que estemos utilizando en ese momento, etcétera. Y en el caso de cursar la infección, esta puede cursar asintomática o podemos tener síntomas leves, moderados o graves, y en cualquiera de los casos ir a la recuperación o en el peor de los casos, en la fase severa, nos puede llevar a la muerte, ¿no? Algo muy interesante
que se ha ido conociendo es que todos los casos, ya sea asintomáticos o que se llegaban a recuperar, tenían una característica que era la inmunidad protectora, tanto con anticuerpos neutralizantes, células citotóxicas, una respuesta bien regulada. Y los casos que llegaban a la muerte tenían la característica de una respuesta inmune mal regulada, una disregulación inmune, con una inflamación aguda severa, tormenta de citoquinas, un síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulopatía y finalmente falla multiorgánica y lamentablemente la muerte del paciente. Se fueron estudiando las características de las diferentes fases, desde la fase de viremia, que se daba en los primeros días de la infección, donde habían síntomas como fiebre, tos seca, diarrea, anosmia, todos estos que ya los conocemos. Y a nivel laboratorial podíamos ver linfopenia, que se correlacionaba con la patología, y marcadores inflamatorios, ¿no? En una fase aguda de neumonía ya podíamos ver alteraciones radiológicas, síntomas respiratorios y mayor inflamación, en muchos casos elevación de transaminasas también. En una fase grave, además de haber el síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, ya había alteración de órganos diana como el riñón, con alteración de creatinina, alteración de tiempos de coagulación, además de los marcadores inflamatorios. Respecto a la respuesta inmune frente a este virus, sabemos que en una fase temprana van a intervenir células de la inmunidad innata. Dentro de estas cobran mucha importancia los macrófagos y los interferones de tipo 1, que sabemos que son muy importantes en una respuesta antiviral. Y a su vez logran estas citoquinas activar a los macrófagos, promoviendo una mayor fagocitosis, ¿no? Por otro lado, tenemos la respuesta adaptativa propiciada por los linfocitos B, que idealmente lograrán generar anticuerpos neutralizantes del virus, y también una respuesta de tipo TH1. Todo esto es mucho más complejo de lo que se ve superficialmente. Tenemos una serie de células que colaboran entre sí, que generan anticuerpos, que realizan una presentación antigénica, células citotóxicas que tienen la característica de eliminar al virus dentro de la célula y junto con esto eliminan a las células infectadas. Y bueno, esto hasta cierto punto es beneficioso, pero como ya veremos en ciertos momentos, si esto no está bien regulado, puede ser más bien perjudicial. Bueno, decíamos que la proteína Spike es realmente la parte que ha cobrado más importancia del virus. Esto se debe a que va a ser la vía que tiene el virus para ingresar a nuestras células por medio del receptor AC2, que tiene distribución en diferentes tejidos de nuestro organismo. Y justamente lo que se busca con los anticuerpos neutralizantes es bloquear esta unión, ¿no?, entre la proteína Spike y el receptor AC2. Se sabe que inicialmente producimos una respuesta de tipo IgM en las fases iniciales, que llega a su pico en torno a la tercera semana y luego va bajando hasta desaparecer, y la IgG, que tarda más en producirse, pero llega a mantenerse en un nivel estable, ¿no? Idealmente por un tiempo indefinido, pero ya veremos que esto tampoco es siempre así. Algo muy importante que este virus nos ha ayudado a entender es la importancia del balance de la respuesta inmunológica. Tenemos que una respuesta inmune puede ser beneficiosa cuando hay un ambiente que sí genere una respuesta, pero que sea antiinflamatorio, ¿no?, donde generemos anticuerpos que neutralicen, que se genere una respuesta adecuada desde las fases iniciales, una presentación antigénica bien regulada, etcétera. Pero a su vez también puede haber una respuesta exagerada, cuando una respuesta inicial libera citoquinas en cantidades excesivas y se perpetúa esta respuesta, una citotoxicidad que llega a destruir en exceso a las células pulmonares y otros factores que ahora desarrollaremos en más profundidad.
Hay una diferencia entre lo que es una respuesta controlada y descontrolada. Aquí podemos ver cómo una carga viral que vemos aquí en amarillo puede ser controlada cuando tanto la respuesta innata como adaptativa actúan en el momento adecuado, pero también se llegan a controlar en el momento esperado. Y aquí vemos la diferencia entre lo que es una respuesta inmune normal con una homeostasis y una respuesta anormal con un daño agudo a nivel pulmonar, una apoptosis y exceso de factores inflamatorios. A esto le llamamos una respuesta inmune patológica, ¿no? ¿Qué ocurre en una respuesta patológica? Hay una secreción excesiva de citoquinas en fases iniciales, una sobreactivación de macrófagos. Esto se debe generalmente a que esta respuesta inicial suele ser tardía y luego llega a perpetuarse. Una sobreactivación de células citotóxicas y una acumulación de macrófagos que se perpetúan y se mantienen activados en el pulmón, dando lugar a una tormenta de citoquinas, ¿no? Donde aquí vemos las principales. Aquí cobraron mucha importancia también para fines terapéuticos la interleuquina 6, el TNF, con el uso posterior de anti-interleuquina 6, anti-TNF, como por ejemplo el tocilizumab, que está dirigido a la interleuquina 6, que cobró gran importancia, y otros fármacos de este tipo. Ya en periodos muy tempranos, fíjense, esto era en marzo de 2020, ¿no? Muy pocos meses después del inicio de la pandemia, ya se entendía esto. Si bien habían todavía algunas interrogantes, se sabía que este daño pulmonar mediado por el SARS-CoV-2 tenía que ver en gran medida por una respuesta innata proinflamatoria que se perpetuaba, que llegaba a ser tardía y que podía llegar a dañar de manera importante a nivel pulmonar, ¿no? Se creía que esto tenía mucho que ver con la interacción del virus y el huésped, ¿no? Una respuesta retardada de los interferones de tipo 1, una respuesta o una replicación viral que generaba condiciones hiperinflamatorias y, bueno, finalmente la intervención de células reguladoras de no de la mejor manera, ¿no? Por otro lado, también se sabe que el virus SARS-CoV-2, como lo hacen todos los microorganismos, tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunológica. Esto se empezó a entender gracias a información que ya se tenía de otros virus similares. Y se creía, luego también se llegó a demostrar que existían muchos mecanismos como mutaciones, el agotamiento inmunológico, la desviación de una respuesta TH1 a TH2 que permitían al virus evadir la respuesta. Todos estos factores que podían influir, incluyendo una inmunidad alterada, es por eso que muchas veces se comentó el tema de la mayor afectación y afectación más grave en, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos o pacientes de la tercera edad, donde existe lo que conocemos como la inmunosenescencia, ¿no? Un sistema inmune que no es tan activo. Todo esto puede influir para que haya una inmunoevasión. Por otro lado, esto llevaba a una inhibición temprana de los interferones de tipo 1, de una respuesta adaptativa eficiente, y todo esto podía llevar a las diferentes complicaciones que se vieron en este tipo de pacientes. Todos estos factores, desde una inmunidad alterada, la inmunoevasión y una carga viral muy elevada, generaba una sobreproducción de factores inflamatorios, inducción de la coagulación, una hiperactivación de macrófagos, sobreproducción de citoquinas, etcétera. Todo esto daba lugar a una respuesta que incluía alteraciones de la coagulación, falla de órganos, llevando una falla multiorgánica, ¿no? Todas estas complicaciones, ¿no? De una respuesta inmune inadecuada, de una respuesta alterada,
tenían que ver también con factores del huésped, ¿no? Con algunas comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, y a esto se sumaban los factores ya mencionados previamente, ¿no? Como decíamos antes, el origen, pues hablaron de diferentes orígenes, ¿no? Desde el murciélago, otros animales, etcétera. Yo creo que hasta la fecha esto no ha sido completamente aclarado. Bueno, toda esta respuesta alterada llevó a una serie de complicaciones, ya para terminar esta parte, que se relacionan mucho con la hiperactivación de macrófagos, ¿no? Y aquí se estudiaron muchos factores, tanto de la respuesta inmunológica como una respuesta protrombótica, ¿no? Y esto tenía relación con todos estos marcadores que podíamos detectar de acuerdo a la fase clínica que comentamos al inicio, como la elevación del dímero D y otros factores que incluso nos servían como factores pronóstico para los pacientes. Algo que llevó a gran preocupación fue la respuesta inmune, ¿no? Todos esperábamos que realmente después de un proceso infeccioso, posteriormente después de la vacunación, generemos una IgG de memoria que, como estamos acostumbrados en la gran mayoría de los casos, se mantiene en niveles estables prácticamente de por vida. Sin embargo, para mediados de 2020 se tenían estos reportes preocupantes que nos decían que los anticuerpos generados frente a COVID-19 podían desaparecer después de 2 a 3 meses, ¿no? En algunos casos hasta 6 meses, pero esto realmente era algo preocupante porque ya no se sabía qué pasaba, si estábamos protegidos o no, si las vacunas iban a generar protección o no. Más o menos para no, unos meses más tarde, no para las mismas fechas, aproximadamente para septiembre, ya se veía reportes de casos de reinfección, ¿no? Ahora ya lo conocemos bien, pero para ese momento era una novedad que haya reinfección. Esto se empezó a entender también con el tema de las nuevas cepas, esa relativa pérdida de la inmunidad y demás. Sin embargo, nuevamente aquí la inmunología nos dio gran parte de la respuesta, o más bien el entendimiento completo de lo que es la respuesta inmune, nos dio algunas respuestas, ¿no? Si bien efectivamente puede haber una pérdida de la inmunidad humoral, en artículos como este se hicieron comparaciones donde se estudiaban diferentes tipos de pacientes, desde donantes sanos hasta miembros de familiares que se habían expuesto, personas que se habían infectado y que tenían enfermedad leve, severa, tanto en fase aguda como en periodo de convalecencia, ¿no? Y se estudió la respuesta tanto a nivel celular como a nivel humoral. Cuando hablamos de respuesta humoral nos referimos a anticuerpos, y cuando hablamos de respuesta celular a linfocitos T. Entonces, estos estudios nos ayudaron a entender que si bien había una pérdida de respuesta de lo que era la respuesta humoral, o que esos niveles podían llegar a no ser detectables, había una respuesta celular muy robusta que con estudios más detallados se podía llegar a realizar, y que esta respuesta realmente se mantenía por mucho más tiempo, ¿no? Actualmente esto ya se entiende de mucho mejor, ha sido confirmado con el tiempo, y existen muchos estudios en nuestro medio y en otros países que se están realizando justamente para evaluar ya no solo los títulos de anticuerpos, sino la respuesta celular, tanto en individuos que cursaron con la infección como en individuos vacunados, ¿no? También se sacaron a la luz estudios que nos mostraban la reactividad cruzada justamente de estas células T de memoria, que llegaban a ser protectoras en los contactos de personas que habían cursado COVID-19. Y esto, bueno, no vamos a entrar en detalles del artículo, pero sí se pudo demostrar.
Se tocaron muchos aspectos que si bien ya habían sido estudiados antes, se sacó a relucir, por ejemplo, se pusieron muy de moda aquí las vitaminas, el reforzar el sistema inmune de muchas formas, y en este contexto se estudió el rol que tenía la vitamina D en el receptor de linfocitos T en COVID-19 severo y cómo los pacientes que tenían insuficiencia de vitamina D, sus células T respondían peor que los pacientes que tenían niveles adecuados de vitamina D. Bueno, hablando un poco sobre lo que es la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2 y cómo esto se puede evaluar en laboratorio, esto fue algo que también cobró muchísima importancia durante la pandemia, ¿no? Si bien las pruebas inmunológicas se realizan hace muchísimo tiempo, la medición de anticuerpos, lo que llamamos la serología, ¿no? Frente a infecciones virales y de otro tipo, es algo que no es una novedad. Realmente se dio a conocer durante la pandemia, no solamente en el ámbito de la salud, sino realmente en toda la población. De repente ya todos sabían lo que era un anticuerpo, todos sabían o querían saber qué significaba el tener niveles de IgM, de IgG, etcétera, ¿no? Entonces, esto también se difundió bastante. Sabemos que en las fases iniciales de la infección, si bien el virus está presente, se requiere que pase un tiempo para que los anticuerpos empiecen a generarse, ¿no? Y en el caso de COVID-19, la IgM y la IgA pueden alcanzar su pico en torno a los 8 y 14 días, ¿no? Después de la infección, y la IgG un poquito más tarde, ¿no? En torno a los 21 días. En estas fases iniciales también se sacaron a relucir pruebas de detección directa del virus, como ser la PCR en tiempo real, posteriormente las pruebas de antígeno nasal, que fueron muy difundidas, cada una obviamente con su especificidad y sensibilidad. Y en relación a la detección de los anticuerpos, esto se realizó por muchas técnicas que en realidad ya eran conocidas y usadas previamente para detección de otros patógenos, como las técnicas de ELISA, quimioluminiscencia, las pruebas de inmunocromatografía, las famosas pruebas rápidas, tanto de anticuerpos como posteriormente detección de antígenos, como mencionábamos el antígeno nasal, ¿no? Aquí podemos ver lo que es el comportamiento de nuestros anticuerpos y lo que se puede detectar en las primeras fases, ¿no? Sabemos que los primeros días de infección cursamos una fase asintomática, donde incluso en los días iniciales, a veces incluso una PCR puede ser negativa, ya que el virus no sería detectable en los primeros momentos, pero en los primeros 5 días, en la gran mayoría de los casos, se podrá detectar al virus mejor a partir del quinto día, por eso se utiliza esto como punto de corte, como para el momento ideal para hacer una PCR y no sin que haya la posibilidad de un falso negativo, ¿no? Entonces, en esta etapa, en toda la etapa sintomática, podemos detectar ya sea al ARN del virus o al antígeno por las pruebas mencionadas. Y a partir de la primera semana, idealmente el día 10 o el día 14, podremos detectar la IgM en su máximo pico, ¿no? Al igual que la IgA. Y la IgG será un poquito posterior, ¿no? A las 3 semanas ya podemos detectar el pico de IgG, que disminuirá más lentamente y que se mantendrá por un tiempo que es variable en cada individuo. Bueno, ahora vamos a entrar un poco al tema de la inmunización. Este es un tema sumamente amplio, pero vamos a intentar resumirlo de la mejor manera, ya que ha cobrado también mucha importancia durante esta pandemia y yo creo que en gran medida nos ha ayudado a controlarla. Para empezar, algunos conceptos. Sabemos que la inmunización puede ser activa o pasiva, esto hay que diferenciarlo. La inmunización activa
se puede dar de dos maneras, ya sea por una infección natural o por vacunas, y ambas tienen la característica de generar una memoria inmunológica, es decir, activan todo este proceso que hablábamos al inicio de la presentación, ¿no? Todo lo que es la respuesta adaptativa y células T y B de memoria. Esto se puede conseguir cuando nos infectamos por un virus y se activa nuestro sistema inmune generando una respuesta propia, y con una vacuna que, como ya veremos, pretende realizar este mismo proceso. Pero también se tiene lo que es la inmunización pasiva. La inmunización pasiva se refiere a todos aquellos procesos que, como lo dice su nombre, de manera pasiva nos brindarán inmunidad por un tiempo determinado, no activan a nuestro sistema inmunológico, por tanto ninguno de estos genera memoria inmunológica. Como ejemplo tenemos la lactancia materna, donde la madre le pasa anticuerpos por medio de la lactancia al recién nacido, la IgG que atraviesa por la placenta y que también protege al feto en desarrollo, y también tenemos la administración exógena de anticuerpos, ¿no? Esto también ha cobrado importancia durante la pandemia, si bien son prácticas que ya se conocen hace mucho tiempo. Se habló mucho durante la pandemia bueno, el mal llamado en su momento plasma hiperinmune, que en realidad lo que era un plasma convaleciente. Por otro lado, se tienen las inmunoglobulinas polivalentes hiperinmunes que se utilizan hace muchísimo tiempo. Todas estas estrategias no son más que la administración de anticuerpos que han sido producidos en otro individuo y que se administran a un individuo que lo requiere. Como se están administrando estos anticuerpos que ha producido otra persona, la persona que la recibe no genera memoria inmunológica por sí misma, simplemente se le brinda protección por el tiempo de vida de los anticuerpos, que en el caso de la IgG es entre 21 a 28 días. De las demás es mucho más corto. El plasma convaleciente, ¿no? De esto que se habló muchísimo, sobre todo en etapas iniciales de la pandemia, si bien luego hubieron publicaciones que demostraron que su uso no era, digamos, que tan prometedor como se pensaba, pero en fases iniciales y en un momento de mucha emergencia sanitaria donde no habían vacunas y demás, en muchos casos esto fue algo que en cierta medida llegó a ayudar a muchos pacientes. El plasma convaleciente en lo que consiste es en obtener plasma de un paciente que se encuentra en fase de convalecencia, esto quiere decir que ha cursado la infección y que se está recuperando, y que esté en una fase en la que tiene una cantidad de anticuerpos circulantes frente al virus suficientes como para ayudar a otro individuo. Se obtiene por un proceso de aféresis la porción plasmática del donante. Obviamente al paciente se le retorna el resto de sus componentes sanguíneos, se le repone volumen y demás, y este plasma que se obtiene contendrá todos los componentes del plasma, ¿no? Incluyendo los anticuerpos, que esperablemente serán en gran medida una concentración adecuada de anticuerpos frente al SARS-CoV-2, ¿no? En los protocolos de obtención de plasma convaleciente había el requisito de medir estos anticuerpos y que estos estén en un título adecuado. Este plasma junto a todos sus componentes, es por eso que es plasma convaleciente y no hiperinmune, ahí está la diferencia, si bien se le llamó hiperinmune, aquí no había un paso adicional de purificación de anticuerpos frente al SARS-CoV-2, sino que simplemente se medía la concentración y se administraba el plasma junto con sus otros componentes al paciente que estaba en fase grave, ¿no? Uno de los aspectos que se llegó a entender respecto al plasma convaleciente en el tiempo que se lo utilizó es que este era mucho más útil cuando se administraba al paciente cuando estaba entrando en una fase moderada y no ya cuando estaba en una fase aguda, y esto se puede entender justamente en relación a lo que comentábamos antes. La fase grave, en la fase grave ya hay un estado de hiperinflamación, de tormenta de citoquinas, de coagulación intravascular diseminada, y poco puede hacer el plasma convaleciente en estas etapas. Sin embargo,
Si esto se administraba en etapas iniciales de la fase moderada, esto sí podía llegar a detener todas las consecuencias posteriores, ¿no? Y es por eso que se veían mejores resultados cuando se administraba de esta manera. El plasma hiperinmune, ¿no? El plasma hiperinmune sí se genera de una forma diferente. Generalmente se inmuniza a un individuo que puede ser de otra especie, como por ejemplo el plasma equino, en el que se inmuniza a un caballo. Esto fue algo que se estaba generando en algunos, en este caso por medio de una universidad de Argentina y también en otros países, pero aquí lo pongo como ejemplo, donde se inyectaba en un caballo la proteína recombinante del SARS-CoV-2. Se espera un tiempo prudente para que el animal genere la cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar al virus y posteriormente se purifican esas proteínas, se aísla solamente los anticuerpos específicos del SARS-CoV-2, por eso se llama plasma hiperinmune, y este se administrará a los pacientes, ¿no? Estos estudios se quedaron en fases iniciales, pero estaban orientados a poder ayudar en la pandemia ante la falta de vacunas en el momento. Y bueno, ya entrando a lo que es específicamente el tema de vacunación, ¿no? Aquí, siempre que hablamos de vacunación, hablamos de un proceso de inmunización activa, ¿verdad? Entonces, las vacunas van a funcionar de manera muy similar o pretenden funcionar de manera similar o imitar en cierta medida lo que hace un microorganismo normalmente, pero sin causar la enfermedad. Entonces, cuando nosotros aplicamos una vacuna, estamos activando todo lo que es la respuesta adaptativa, desde una presentación antigénica, activación de linfocitos T, activación de linfocitos B, producción de anticuerpos por células plasmáticas, que esos anticuerpos sean neutralizantes, que estas células T sean específicas del virus y finalmente la generación de linfocitos B y T de memoria. En cuanto a los tipos de vacunas, ¿no? Las vacunas son herramientas que afortunadamente tenemos hace muchísimo tiempo y existen muchos tipos de vacunas, desde las formadas por los patógenos enteros. Estos pueden ser vivos, atenuados o inactivados, cada uno con sus características propias, pero prácticamente mantienen la estructura completa del patógeno. Por otro lado, se pueden extraer partes del patógeno. En el caso de que el antígeno de interés sea un polisacárido, tenemos vacunas de polisacárido, ya sea solas o conjugadas. Como ejemplo de esto tenemos al neumococo. Los toxoides, en los que a una toxina se le elimina el grupo tóxico y se mantiene el resto de la estructura obteniendo un toxoide. Ejemplo, la vacuna antitetánica o el toxoide tetánico. Y tenemos las vacunas de subunidades, donde, como fue el caso del SARS-CoV-2, se obtiene un antígeno de interés, que puede ser la proteína spike, y esta se puede purificar o administrar en diferentes formas, ¿no? Para estas fechas, antes de la pandemia, de donde es obtenida esta imagen, se hablaba de potenciales conceptos del futuro cuando se hablaba de vectores y de vacunas de ácidos nucleicos. Sin embargo, a la fecha podemos decir que esto ya no es un potencial, es algo que ya se ha llegado a administrar y de manera muy satisfactoria. Estas llamadas nuevas estrategias de vacunas se referían a utilizar ya sea ácidos nucleicos solos o también llamados desnudos, que podían ser de ADN o de ARN, o incluidos dentro de un vector viral, que podía ser cualquier tipo de virus inactivado utilizado como vector, para, a partir de esa información genética, producir la proteína de interés, en este caso la proteína spike, y generar inmunidad en un individuo, ¿no? Todas las vacunas que en ese momento eran potenciales vacunas frente al SARS-CoV-2 estaban dirigidas
a utilizar la proteína Spike en cualquiera de las formas que mencionamos antes, con el objetivo de generar anticuerpos neutralizantes de esta proteína e impedir el ingreso del virus a nuestras células, ¿no? Para el mes de abril de 2020 salió este artículo, uno de los primeros muy detallados en relación a las vacunas y a las potenciales vacunas que se estaban generando frente a este virus, que nos explicaba que dentro de la proteína Spike tenemos un dominio de unión al receptor, es decir, la parte específica de la proteína que se une al AC2, que sería la diana de las vacunas. Aquí, en este momento, ya estaban en desarrollo en fase preclínica una serie de vacunas en todas las plataformas posibles, desde vacunas vivas atenuadas, inactivadas, vacunas de vectores, proteínas recombinantes, ADN y ARN desnudo, etc. Lo que además nos hablaba este artículo es el tiempo que se requería para desarrollar las vacunas, no solo la fase de desarrollo, la fase de las diferentes fases de ensayo clínico, la licencia por medio de los organismos autorizados, la producción a larga escala, etcétera, ¿no? A la fecha sabemos que muchas de estas fases se tuvieron que saltar por la emergencia sanitaria, muchas de estas vacunas fueron aprobadas apenas contándose con fases iniciales y que con el tiempo ya fueron consiguiendo las aprobaciones correspondientes, ¿no? Pero esto fue realmente algo que se recalca muchísimo porque fue realmente un récord, un tiempo récord en el tiempo más rápido en el que una vacuna fue desarrollada y aplicada, porque las vacunas realmente que conocemos en la actualidad han llevado muchas de ellas años de años en desarrollarse y en poderse aprobar, ¿no? Entonces esto es algo realmente rescatable de todos los investigadores y grupos que han trabajado en este proceso para ayudarnos a contener la pandemia. Bueno, como decíamos, prácticamente todas las plataformas se utilizaron. En cualquier caso, cualquiera sea la plataforma, ya sea el microorganismo completo, el uso de vectores, etcétera, el objetivo era tener como antígeno la proteína Spike, ¿no? A partir de esto, activar células presentadoras de antígeno, linfocitos B y todo lo que mencionamos previamente, desde células T colaboradoras, citotóxicas, células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y con esto lograr tanto anticuerpos y células capaces de eliminar la infección. Vamos a hablar un poquito de lo que son las vacunas de ARN, que tal vez es lo que nos resulta más nuevo. Una vacuna de ARN no es más que una secuencia genética que contiene la información para codificar una proteína, perdón. En este caso, la proteína Spike, ¿no? Entonces se inocula lo que es el ARN, la vacuna ingresa a las células para que produzcan la proteína de interés, y una vez producida esta proteína de interés, nuestro sistema inmune se activa frente a ella, produciendo anticuerpos y células que en el momento en el que entremos en contacto con el virus, serán capaces de atacarlo y, bueno, idealmente eliminarlo. Las vacunas de vectores, aquí ponemos como ejemplo la vacuna de Oxford, ¿no? La conocida como vacuna de Oxford, en la que tenemos por un lado que el virus tiene que ser estudiado, secuenciado, ¿no? Esto ya sabemos que se hizo en tiempo récord. Se identifica la parte del genoma que codifica para la proteína Spike, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado se tiene un vector, en este caso un vector de adenovirus de chimpancé, que se modifica para que sea incapaz de producir enfermedad en el humano, y en este caso se tiene un vector que se le llamó ChAdOx, ¿no? A este vector se le utiliza como vehículo para introducir este material de ARN y se inocula la vacuna en el paciente. De la misma forma,
se producirá en nuestro organismo la proteína spike y con esto se activará una respuesta inmune frente a la proteína spike, tanto en cuanto a producción de anticuerpos como células específicas de la misma, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el momento en el que el individuo se enfrente al virus? Como habrá generado esa memoria inmunológica, cursará con una infección leve, ¿no? Con una enfermedad leve. O idealmente no se infectará. Se han ido generando diferentes plataformas de estas vacunas. Algo interesante fue la plataforma de la vacuna Sputnik en función a vectores, que tenía una primera inmunización con un tipo de vector y la inmunización de refuerzo con otro tipo de vector, que inicialmente se creía que esto iba a ayudar a que sea más eficiente, ¿no? Con el tiempo se fue demostrando que la eficacia de las diferentes vacunas que llegaron a utilizarse y que pasaron los diferentes puntos de control era relativamente similar. En cuanto a las vacunas que ya se llegaron a utilizar de todas las plataformas, tenemos algunos ejemplos, proteínas recombinantes, esto no se extendió mucho. Vacunas vivas atenuadas, si bien se generaron algunas, una de ellas muy interesante que todavía se están haciendo ensayos para utilizarla, que es para administración intranasal. Sin embargo, a la fecha de las vacunas que se han aplicado y que se están aplicando como refuerzo, ninguna es viva atenuada. De virus inactivados sí tenemos la famosa vacuna china, Sinopharm, que se nos aplicó aquí, o la Sinovac, Coronavac también llamada. De vectores virales tenemos varios ejemplos conocidos, como la de Oxford, que ya la mencionamos, o AstraZeneca, que eran los que la comercializaban en realidad. La vacuna Sputnik V, producida por el Instituto Gamaleya, y otros ejemplos. De ADN desnudo no se llegaron a comercializar, pero se llegaron a generar. Y de ARN, otras también muy conocidas, como la de Pfizer y la Moderna. Bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de cómo funciona esta vacuna, ¿no? Sabemos que esta proteína spike es prácticamente la diana, esta se puede remover o inocular en forma de ARN, de ADN, etcétera, pero en todos los casos el objetivo es tener la proteína spike, generar una respuesta inmune, ¿verdad? Y que el individuo ya quede protegido para que el momento que contactemos con el virus tengamos a los anticuerpos de memoria que impidan el ingreso del virus, ¿no? Eso en todos los casos va a ser el objetivo de la vacunación. Bueno, mencionábamos previamente que si bien hubo cierta preocupación en cuanto a que podían bajar los títulos de anticuerpos, en relación a las vacunas también se estudió esta parte, ¿no? Se estudió lo que era el comportamiento de los anticuerpos y también de las células de memoria, ¿no? Y realmente se vio que las células de memoria post vacunación se mantenían por varios meses estables después de la vacunación. Entonces tenemos una respuesta a largo plazo, no solamente a nivel de anticuerpos, sino que se demostró que estos anticuerpos son realmente neutralizantes y que por otro lado tenemos una respuesta celular efectiva frente al virus, ¿no? Bueno, una vez ya resueltos todos estas preocupaciones que se tenían, la generación de vacunas que se logró aplicar, se fue demostrando que era una respuesta eficiente. Vino ya la preocupación por el tema de las dosis de refuerzo, ¿no? Las dosis de refuerzo se fueron determinando justamente en función del conocimiento que se tuvo con la duración de la respuesta, ¿no? Por un lado, tenemos lo que es la vacunación primaria. Esto no hay que confundirlo con la vacunación de refuerzo, ya que muchas vacunas requieren dosis adicionales. De hecho, la gran mayoría de vacunas frente al SARS-CoV-2, excepto algunos claros
ejemplos concretos como la vacuna de Johnson, que era de dosis única, la gran mayoría tenían, para completar un esquema primario, requerían administración de refuerzos iniciales en diferentes tiempos, ¿no? A las 3 semanas, en algunos casos a los 3 meses, en algunos casos más de 2 dosis. Entonces, a esto le llamamos la vacunación primaria, ¿no? Después de esta vacunación primaria tenemos una protección que llega a su pico y que va disminuyendo, y aproximadamente se determinó un rango de entre 4 y 6 meses para un tiempo ideal para la vacunación de refuerzo. Esto ya no tiene nada que ver con el esquema primario, sino con administrar una dosis de una vacuna que podía ser similar o podía ser de otra plataforma. Algunos indicaban que idealmente tenía que ser de otra plataforma para mejorar esta respuesta. Sin embargo, los esquemas fueron realmente muy variables de acuerdo a disponibilidad y muchos otros factores. Pero en cualquier caso, se planteó este rango de entre 4 y 6 meses para la administración de refuerzo, ¿no? Inicialmente había un refuerzo, luego hubieron 2, 3, hasta 4 refuerzos en los mismos lapsos de tiempo, ¿no? En torno a los 6 meses. En cuanto a, bueno, algunos aspectos de la vacunación de refuerzo, se sabía que la vacunación primaria de 2 dosis, en la mayoría de los casos, da un resultado rápido, establece una inmunidad y ofrece una protección. Por otro lado, también se sabe que la respuesta de cada individuo es variable, que la eficacia varía de acuerdo a múltiples factores, tipo de vacuna, completar el esquema primario, respuesta del paciente, pero en todos los casos esta protección va disminuyendo, ¿no? Y empiezan a aumentar nuevamente las infecciones. Por tanto, estos refuerzos podían ayudar a la durabilidad de esta respuesta a largo plazo. Se plantearon varios esquemas que podían ser homólogos o heterólogos según se utilice la misma vacuna o una vacuna distinta. Muchos planteaban el utilizar una plataforma diferente. Y aquí hay algunos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, con vacunas de ARN, si uno había recibido primera y segunda dosis con alguna de estas vacunas, se podía combinar con cualquiera de estas otras para los refuerzos, y lo mismo con con las otras plataformas. Otro tema que también cobra importancia es la vacunación en niños, ¿no? Inicialmente, debido a temas de seguridad y demás, pues no se vacunaban niños. Sin embargo, con el tiempo se fue ampliando el rango de edad, demostrándose eficacia y sobre todo seguridad, ¿no? Se hicieron varios estudios al respecto, se vio una eficacia bastante alta y también un rango de seguridad aceptable, por lo que se fue administrando inicialmente a adolescentes, luego a niños de 5 a 11 años, y actualmente ya se ha llegado a edades más bajas, ¿no? En cuanto a la protección frente a nuevas variantes, también han salido muchos estudios respecto a la variante Omicron, que ha sido altamente distribuida. También se ha ido demostrando que las vacunas existentes, que era una de las preocupaciones, ¿no? Si estas vacunas habían sido generadas para las primeras cepas, la pregunta era si nos protegían frente a las nuevas variantes, y la respuesta fue que sí, ¿no? Que sí habían datos de que las vacunas nos estaban protegiendo frente a las nuevas variantes, y por otro lado esto se suma a que también nosotros vamos generando inmunidad frente a las variantes a las que vamos entrando en contacto. Bueno, estos son todos los aspectos que quería mencionar. Realmente podríamos profundizar mucho sobre todos ellos. Pero también quiero terminar con esta imagen de un periódico español donde realmente se comentaba la importancia de la vacunación, y donde se demostraba que los no vacunados se contagiaban 4 veces más que los vacunados, ¿no?
Había mucha incredulidad en algunos grupos, hubo mucha polémica respecto a este tema, incluso al uso de medidas de bioseguridad y demás. Pero realmente creo que ha sido muy importante el rol de todos los investigadores en este tiempo de pandemia. Realmente ha resaltado la importancia de la inmunología a todo nivel, ¿no? Y esto me lleva a las conclusiones finales. Creo que dentro de todo lo malo que tuvo la pandemia, como le he dicho muchas veces en todo este tiempo, dentro de todo lo malo, creo que podemos rescatar que realmente esta pandemia sacó a relucir la importancia de nuestra especialidad en tanto en el conocimiento de la patogenia, en diagnóstico, en prevención, en tratamiento de no solamente ya de esta enfermedad, sino de otras patologías. Por otro lado, el aporte de grupos multidisciplinarios, área médica, clínica, laboratorio, investigadores a nivel mundial, ha sido fundamental para poder decir actualmente que estamos saliendo de esta pandemia. Y no hablo solamente de los especialistas en inmunología, sino de todas las especialidades, los que han estado realmente cara a cara con los pacientes, de personal de laboratorio, de enfermería, y realmente un trabajo que ha demostrado que realmente el trabajo en equipo y multidisciplinario ha sido lo único que nos ha podido sacar de esto y que estemos actualmente donde estamos, ¿no? Y en relación a la especialidad, creo que a partir de ahora y a partir de la pandemia, realmente se tiene una mirada diferente, se le ha dado mucha más importancia, tanto a nivel de salud, a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento, y creo que eso es realmente con lo que nos tenemos que quedar en relación a, bueno, toda esta pesadilla que se ha vivido, pero que finalmente se está logrando ver la luz y aprender de todo esto. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención. Eso sería todo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que como decimos aquí, ha sido una sobredosis de información. Sabemos bastante amplio el tema y le agradecemos eh, por, por haberlo condensado para que pueda compartir las generalidades durante este tiempo. Sabemos que hay mucho más que ha quedado todavía por discutir, pero seguro ya va a haber una próxima oportunidad para ello. Eh, Le agradecemos mucho nuevamente por el webinar y a ustedes por su asistencia. Antes de cerrar, queríamos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden acceder a este y otros webinars anteriores, además de otro contenido relacionado a ciencia y tecnología bueno, constantemente estamos tratando de crear para la comunidad. Pueden dejar en los comentarios alguna consulta, alguna duda o alguna sugerencia de algún otro tema que les gustaría revisar para que nosotros lo organicemos a la brevedad posible y ojalá podamos tener un webinar más antes del cierre del año. Eh, Sin más que agregar, agradecerles nuevamente por su tiempo, su asistencia y su participación y atención. Y a usted, doctora, muchas gracias por por este webinar, por compartir sus conocimientos con gente joven que está interesada y bueno, esperemos que también en el tiempo aporten al desarrollo de todo lo que es la inmunología en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y bueno, buen resto de día. Gracias y hasta una próxima oportunidad.